Shalom, buenos días a todos, bienvenidos una vez más al programa El Camino de Dios. Les habla el More Yosef, director de Ministerios Jaim, y le doy gracias al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob, al Dios y Padre de nuestro Señor Yeshua, el Mesías, quien nos da la oportunidad de una vez más estar vivos, primero que nada, porque su misericordia se renuevan cada mañana, y a la misma vez estar en este programa que se conoce como El Camino de Dios, el programa que llega a usted de parte de Ministerios Jaim. Gracias a la familia de PAB por el espacio que nos concede esta media hora de poder compartir con la audiencia de PAB los tesoros de la Sagrada Escritura y el pensamiento conceptual de sus autores. El Ministerio Jaim tiene un centro de estudio, el Centro de Estudio Hebraico El Camino Nazareno. Se encuentra ubicado en la carretera 511, kilómetro 1.8 del barrio Real Anón en Ponce. Allí nos reunimos todos los sábados a partir de las 9 de la mañana, donde estudiamos las Sagradas Escrituras desde un lente hebreo o judío. La razón de esto es porque entendemos y sabemos que los autores de la Sagrada Escritura son todos hebreos y a la misma vez ellos están escribiendo el mensaje que están recibiendo de parte del Creador y las historias que están narrando desde el punto de vista de su pensamiento conceptual. La comprensión del pensamiento conceptual, la comprensión de la cultura hebrea y su desarrollo es sumamente importante para poder entender la Sagrada Escritura. No solamente esto, sino el mundo geográfico que les rodeaba a ellos, las ideas que tenían los pueblos que rodeaban al pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel no vivía aislado de la humanidad, sino que el concepto ser santo, ser separado, era la idea de que el pueblo había de conducirse y comportarse de una forma diferente a cómo los demás pueblos se conducían. Y la conducta que estos debían practicar debía ir a la mano con el concepto de la Kedushá que estaba haciendo, que fue revelado en el Sinaí. Y tratamos estos temas en el centro de estudio. En ocasiones nos envolvemos en enseñanzas cuyo propósito es edificar y contribuir a la formación del discípulo en el camino de Dios, a aumentar su fe y a crecer en el camino de Dios. Y cuando decimos crecer nos referimos a madurar, nos referimos a la idea de aprender a mirar la realidad desde el punto de vista de la revelación bíblica y a la misma vez construir esa realidad desde la perspectiva divina. Así que le extendemos una cordial bienvenida a toda persona que desea visitarnos y compartir con nosotros los tesoros de las Sagradas Escrituras. Ahí estamos todos los sábados a partir de las 9 de la mañana en el Centro de Estudio Hebraico que se encuentra ubicado en el Centro Comercial Plaza Real Anón. Allí cuando usted entra en el segundo edificio que está a mano izquierda, el segundo estacionamiento, hay un edificio pintado de blanco y gris, dando para la parte posterior hay una cortina azul. Esa cortina azul lo va a dirigir a usted a nuestra entrada principal y allí está nuestro salón. Así que, de de esa introducción, podemos entonces hablar un poco de los que hemos estado hablando en los pasados días y contribuir un poco más a estas maravillas que el Creador nos permite conocer. Ayer en nuestro centro de estudio hebraico, el Camino Nazareno, estuve estudiando la sección de la Torá que se encuentra en Deuteronomio 14, 22, 16 al 17. Leímos Habacuc 3:1 al 19 y el libro de los Hechos, la carta, el capítulo 2, versículo 21 al 42. Esto como parte de la conmemoración de Shavuot de acuerdo al calendario de Hillel. Y esa es una de las cosas que estuvimos tratando no solamente ayer, sino también el viernes pasado, como parte de los estudios especiales que dimos en estos días. Si usted desea verlos y conocer un poco sobre lo que significaba Shavuot, que lo que usted conoce hoy como Pentecostés, en el contexto de la Biblia y su eventual desarrollo y su reinterpretación, le aseguro que le va a gustar muchísimo esos dos estudios que damos. Específicamente el que dimos el viernes se encuentra en nuestro canal de YouTube, Etz Haim, el árbol de la vida, y se llama una enseñanza especial, una enseñanza en el centro de estudio, enseñanza especial de Shavuot. Y esto porque a partir del siglo III, si la memoria no me falla, se establece un calendario conocido como el calendario de Hillel. Este es el calendario que el judaísmo observa en el mundo entero hoy. Y este calendario tiene el propósito de unificar la observancia y la fe de Israel.
dentro del el movimiento rabínico. Y con ello, pues las fechas solemnes que aparecen en el libro de Levíticos, específicamente el capítulo 23, fechas solemnes que estaban bajo el control y manejo de la autoridad sacerdotal que fue establecido en el Sinaí. Estos días solemnes, el calendario de Gilel los va a reconciliar en un conteo de tiempo un poquito diferente al que se parecía al que se observaba en el templo, podríamos decir bastante diferente, y a la misma vez eh, se establece como el dominio, el control absoluto del tiempo desde la perspectiva rabínica. Y por eso que usted va a encontrar que en el mundo judío hay ocasiones que el día de Pentecostés cae el mismo día que del cristianismo y hay ocasiones que no llega el mismo día. Ahora, ayer estaba hablando en nuestro centro de estudio y el viernes también estuve hablando de los orígenes del día de Shavuot, la reinterpretación del día de Shavuot dentro del judaísmo rabínico, pero no solamente dentro del judaísmo rabínico la reinterpretación de Shavuot, sino la reinterpretación que se le da a Pentecostés en el mundo cristiano, o específicamente en el cristianismo, ¿verdad? Para hablar con más propiedad. Y estábamos hablando de lo que originalmente significaba, por ejemplo, el día que se conoce como Shavuot, que marca la memoria y el recuerdo del día donde Dios llevó a Israel al Sinaí y le entregó allí las tablas del pacto, luego de que el pueblo aceptase la responsabilidad del convenio, del pacto. La aceptación del convenio trajo consigo el que el pueblo se convirtiese en un pueblo ministerial, un pueblo que habría de llevar la propaganda del conocimiento o la revelación de el nombre sagrado que llamamos, decimos Hashem, que significa el nombre Yud-Hei Vav-Hei, que en alguna Biblia usted va a leer como Jehová, una muy mala traducción porque la Yud no suena como J. Algunos Jehová o Yahvé, depende la versión que usted tenga. Otros en el mundo, en los círculos más académicos, pronuncian como Yahweh. Y el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, a quien hacemos referencia, en el Sinaí, de acuerdo a la narración de la Torá, se les revela al pueblo y le ofrece la responsabilidad de convertirse en el pueblo que habría de representarlo a él ante el mundo. Incluso en ese momento Israel es adoptado como hijo de Dios y a la misma vez con ello se le otorga una gran responsabilidad en lo que corresponde a la propagación de el nombre de Yud-Hei Vav-Hei como el Dios Altísimo. Y esto es bien importante porque cuando usted lee, por ejemplo, el encuentro de Abraham con Melquisedec, el rey justo, que es la traducción que debería decirse, antes de llegar al periodo de la reinterpretación de la escritura, que estamos hablando del siglo, del primer siglo, específicamente, tal vez un poquito antes, en algunos textos, o sea, antes de la reinterpretación de la escritura, que es un fenómeno del mundo del segundo templo, Melquisedec era un cananeo. Melquisedec era un sacerdote de la tierra de Canaán que servía al Dios Altísimo, al Elión, pero no sabía cómo se llamaba el Elión, o sea, el Dios Altísimo, donde vas a ver que en la Torá se va a enseñar que Abraham, quien es llamado por Yud-Hei Vav-Hei, bendito sea, va a salir de Ur de los Caldeos y es llevado a la tierra de Canaán. Este Dios que saca a Abraham o llama a Abraham de Ur de los Caldeos y lo trae a la tierra de Canaán es conocido con el nombre Yud-Hei Vav-Hei. Y este Dios, bendito sea, Abraham es presentado como el primero que lo reconoce a él como el Dios Altísimo. Y esto es una historia bien interesante, más cuando te envuelves en la arqueología del Medio Oriente, específicamente la región de Israel. ¿Por qué? Porque usted va a encontrar que en la arqueología bíblica se han encontrado documentos que hablan de el panteón de dioses cananeo, específicamente el yacimiento de Ugarit, donde se encuentra o se habla de las diferentes deidades que conocían los cananeos y entre ellos estaba el creador, bendito sea, Yud-Hei Vav-Hei.
Pero los cananeos no reconocían a Yud-Heh-Vav-Heh como el Dios Altísimo, incluso le daban una ubicación al sur de la tierra de Canaán como la región donde esta deidad era conocida y promovida, pero no era exaltada a la posición más alta dentro del panteón de los dioses cananeos. Y este background, amigos que me escuchan, este trasfondo es sumamente importante para entender cómo el antiguo Israel va a mirar los textos sagrados y va a entender lo que se está narrando. Y este Melquisedec, quien era un sacerdote cananeo, que era sacerdote del Dios Altísimo, no sabía cómo se llamaba el Dios Altísimo y Abraham es el primero que empieza a declarar que el Dios Altísimo es Yud-Heh-Vav-Heh. Pero no solamente Abraham, sino vas a encontrar un hombre llamado Jetro, que después de la experiencia del Sinaí, eh, va a hablar con Moisés, se va a encontrar con Moisés después de lo que sucedió en Egipto, y vas a ver que Jetro le va a decir a Moisés, ahora sé que Yud-Heh-Vav-Heh es el más grande de todos los dioses. Esta expresión de Jetro es interesante porque Jetro parece saber o haber oído de Yud-Heh-Vav-Heh, pero no lo reconocía como el más grande de todos los dioses. Y Sinaí es bien importante para la historia de Israel porque representa la adopción de parte de esta deidad que es el Dios de Israel, eventualmente, quien a principio se convirtió en el Dios de una familia, en la familia de Abraham, y luego se convirtió en el Dios de una nación, y luego se convirtió en el Dios de la humanidad, porque muchas personas en el tiempo presente, eh, siguiendo la doctrina cristiana, han visto a Yud-Heh-Vav-Heh como el Dios único y verdadero, quien envió a su Hijo al mundo para, pues, de acuerdo a la doctrina cristiana, hacer lo que hizo, a dar su vida por los pecados. Claro, esto luego del desarrollo de la doctrina cristiana a partir de los siglos 3 en adelante. Pero volviendo al contexto de lo que originalmente representaba Shavuot, o el día de la fiesta de las semanas, representaba la entrega, la adopción y la entrega de un convenio de parte del Creador a Moisés, y a partir de ese momento, esa fecha se convertiría en una fecha muy importante porque sería la fecha que recordaría esos eventos del pasado y el propósito y la elección de Israel, como lo dice Pablo de Tarso en una de sus cartas. Luego, con el nacimiento del judaísmo rabínico, que estamos hablando de un periodo después de la destrucción del segundo templo y la conversión, si podemos decirlo así, la transformación del movimiento fariseo al movimiento rabínico como consecuencia de la destrucción del segundo templo y la ausencia de la autoridad del templo, dado que con la destrucción del templo también desaparece mucho de la casta de los saduceos, quien en ese momento eran los que dominaban el templo del tiempo del segundo templo, del tiempo del primer siglo. Ellos toman, se reorganizan, reforman la religión judía y comienzan tratan de unificar lo que traía diferencias en el mundo del segundo templo, porque el mundo judío del segundo templo es un mundo muy complejo. Habían diversidades de sectas, cada una reclamando la correcta interpretación, la correcta halajá. La palabra halajá significa forma de proceder, cómo camino el camino de Dios, cuál es la forma correcta de proceder. E incluso ya para el tiempo del segundo templo, la halajá se llamaba el yugo de la Torá, el yugo del reino de los cielos. Y esto significaba que había un maestro que tenía un discípulo y el discípulo se ponía el yugo al igual que el maestro para caminar al lado de su maestro y aprender a vivir la vida que el Creador desea que se viva. Eso es lo que se conoce como halajá. Por eso que si usted entiende ese concepto, usted va a entender por qué Jesús le dice a sus discípulos, mi yugo es liviano y ligera mi carga. Porque Yeshua es presentado como un maestro, un rabino, que va a enseñar a sus discípulos cómo caminar el camino de Dios. Y en ese periodo del tiempo, pues, después de la destrucción del templo, nace el movimiento rabínico y la historia de Shavuot, según está narrada en la Biblia, se transforma a lo que hoy llaman Matan Torah, el día de la entrega de la Torah. Y con ello una serie de tradiciones que van a girar alrededor de este evento que claramente es una transformación sin perder
sin dejar a un lado el significado original, pero es una transformación de lo que este día representaba de acuerdo a la narración bíblica. Y esta historia es sumamente importante porque si lo miramos, si nos vamos al lado del cristianismo, ocurre una situación similar. En origen, cuando usted va al libro de los Hechos, el día de Pentecostés, que es el día de Shavuot, si usted va a decir Pentecostés, si usted si usted quiere conocer cuál es el origen de Pentecostés, Pentecostés es la palabra griega para Shavuot. Shavuot se refiere a la fiesta de las semanas, donde el día 50 es el día más solemne de este conteo de semanas, de 7 semanas. Y Pentecostés tiene su origen en la palabra griega que significa 50. Por consiguiente, Pentecostés es la versión griega o la forma griega de hablar de Shavuot. Y cuando usted va a los escritos nazarenos, lo que usted conoce como Pentecostés en los escritos nazarenos, eh, en el momento que está siendo narrado los textos, eh, el mensaje o la información que está presentando el autor del libro de los Hechos en nada se relaciona a lo que el cristianismo eventualmente en los siglos subsiguientes va a hacer con el día de Pentecostés. Si usted sigue la tradición cristiana, usted habrá conocido o habrá escuchado decir que en el día de Pentecostés nació la iglesia. Pues fue el día donde Dios derramó el Espíritu Santo y con ello nació la iglesia. Y esa es la reinterpretación de estos eventos a partir del lente gentil con, con la eventual separación entre judíos nazarenos y gentiles que creían que Jesús era el Mesías prometido. Y esto es bien importante, incluso si alguna vez usted tiene la oportunidad de estudiar del concilio de Nicea, usted habrá notado que en el concilio de Nicea no había ningún judío nazareno, sino que todos los dogmas que se establecieron en el concilio de Nicea es producto de gentiles que están tomando la autoridad en ese momento y estableciendo unos dogmas que van a definir, va a redefinir o a definir ahora la creencia del cristianismo que está siendo reformado en ese periodo del tiempo. Y todo aquel que no aceptara ese dogma como autoritativo sería considerado hereje, e incluso los que no estuvieron de acuerdo con esto, muchos fueron perseguidos y también sentenciados a la muerte. Y esto es una historia oscura que muy pocas personas conocen, pero es importante conocerlo porque así podemos trazar la historia correctamente. Y de la misma forma en que, como le dije, el judaísmo le cambió el sentido original a la fiesta de Pentecostés o al día de Shavuot desde la perspectiva hebrea, el cristianismo también hizo un cambio con respecto al día de Pentecostés. El día de Pentecostés, para darle autoridad a la iglesia, al concepto de la iglesia, que es lo que eventualmente se va a promover en el mundo del cristianismo gentil, hay que darle un origen, cuando nació la iglesia. Y el relato del libro de los Hechos se convierte, del capítulo 1 y 2 del libro de los Hechos, se convierte en la piedra fundamental para establecer la legitimidad del concepto de la iglesia ahora, cómo se promueve y el surgimiento de esta. Pero una lectura sin una lectura no influenciado por el dogmatismo que nace de ambos lados, le va a presentar específicamente la lectura del libro de los Hechos, le va a presentar una idea muy diferente a lo que a lo que se promueve como el suceso del día de Pentecostés. El día de Pentecostés no es el día donde se conmemora la llegada del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque usted va a encontrar en otros relatos de la Biblia que el Espíritu Santo ya estaba. El Espíritu Santo venía sobre las personas que Dios llamaba y escogida para realizar la función que Dios le había encomendado. Incluso eso era lo que significaba primordialmente recibir el Espíritu Santo, el Espíritu de santidad. Estaba el Espíritu de Dios sobre la persona profetizaba. Estaba el Espíritu de Dios sobre la persona ejercía una labor que Dios le había encomendado. Incluso la persona que recibiese de la familia, de la monarquía, específicamente usando el ejemplo de Saúl, el rey Saúl. Usted va a encontrar de la historia del rey Saúl que va a decir que el Espíritu de Dios vendrá sobre ti. El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, lea los 4 relatos que presentan los evangelios con respecto al momento en que el Espíritu de Dios desciende sobre él cuando él asciende a las aguas. Usted va a encontrar que los 4 relatos presentan la misma idea en diferentes palabras. El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo
el Espíritu de Dios, va a encontrar en los relatos del Evangelio, usted va a encontrar que es la misma idea. El Espíritu de Dios o el Espíritu es el Espíritu del Creador, es el Espíritu Santo. Y te va a encontrar con respecto al relato del rey Saúl, que dice que el Espíritu de Dios vendría sobre él y él sería una persona cambiada, sería una persona diferente. Y esto es bien importante porque el concepto real de la persona recibir el Espíritu de Dios era que la persona iba a sufrir una transformación y no solamente esto, sino la persona iba a efectuar una función o una tarea que Dios le iba a encomendar con respecto a la relación del ungimiento del Espíritu sobre él. Y esta idea es bien, bien importante porque cuando usted lee el libro de los Hechos, usted va a encontrar que incluso si usted no lee a Lucas, no lee a Lucas, y que Lucas, Hechos es una continuación de Lucas, usted va a encontrar, si no me equivoco, el Evangelio de Juan, que dice que Yeshua sopló sobre ellos el Espíritu. Sin embargo, el libro de los Hechos nos dice que ellos recibieron el Espíritu después. Parece una contradicción, pero no lo es. Si entiende lo que está buscando hacer el autor de el libro de los Hechos en lo que respecta a la información que él quiere presentarle a esta persona llamada Teófilo. Y el libro de los Hechos, específicamente el capítulo 1, 2 y 3, nos va a presentar el momento en que los discípulos están hablando primeramente con el maestro Nazaret, después de haber sido resucitado por Dios. Yeshua, el santo Mesías, está hablándole a los nazarenos, a los discípulos, llevaba 40 días hablándole de las cosas concernientes al reino. Y eso lo va a decir en los primeros versículos del capítulo 1, concerniente al reino de Dios. La primera pregunta que usted tiene que hacerse es qué era el reino de Dios para ellos y en qué se convirtió el concepto del reino de Dios después que los gentiles comenzaron a reinterpretar los textos ante la no llegada del Mesías. Y esto es uno de los conceptos o las ideas más controversiales dentro de la fe cristiana que muy pocas personas logran asimilar. Y es que los discípulos originales del Mesías pensaban que el Mesías iba a regresar en el tiempo de ellos, y la mayoría de los documentos que usted lee como el Nuevo Testamento gira alrededor de esa idea. Por eso es que el último libro que usted tiene en el Nuevo Testamento, el libro de Revelaciones, va a girar alrededor de ese pensamiento. Yo soy el único vivo, tú no has regresado, realmente vienes y vas a establecer el reino. Y ahí empieza el libro de Revelaciones como una respuesta a esa pregunta que podría estar haciéndose el discípulo, el único discípulo vivo de los originales que está preso en Patmos, donde termina el libro diciéndole, sí, esto va a suceder, va a venir, y el que sea justo sea más justo, y el que sea injusto sea más injusto. O sea, el día va a llegar y la justicia de ese día también con él. Y el Mesías le dice a ellos, cuando ellos le preguntan, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Eso lo va a encontrar en el capítulo 1 del libro de los Hechos. Usted va a encontrar que Yeshua le dice, no queda en nosotros decidir cuándo esto va a suceder. Eso solamente lo ha dejado el Padre, que el Padre para Yeshua es Yud-Hei Vav-Hei, el Dios de Israel. El Padre ha dejado en su sola potestad. Pero Yeshua le dice a ellos, ustedes van a recibir poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Y me serán testigos. ¿De qué serán testigos los discípulos? Si usted ha estado pendiente de nuestro programa de radio, en todo el tiempo que llevamos en este programa, en este emisora, que creo que ya han pasado los 10 años, no tengo un conteo exacto de la cantidad de programas que hemos realizado. Usted habrá escuchado a este servidor decir que ser testigo del Mesías significa de que ellos van a hablar de que Yeshua es el Mesías y que Él fue resucitado por Dios, y que el testimonio de que Yeshua es el Mesías es su resurrección. Tanto así que el primer discurso de Pedro, después de recibir el Espíritu y hablar a la audiencia allí presente en diferentes idiomas las maravillas de Dios, lo primero que va a hablar Pedro es eso, que Yeshua es un varón escogido por Dios, a través de quien Dios hizo muchas señales y milagros, que lo mataron injustamente, pero David en el Espíritu habló acerca de él, y que ese del cual David hablaba
ellos van a testificar, ellos, Pedro y los demás allí, que a él es que se refería y que él fue levantado de los muertos por el poder de Dios y ahora se encuentra en la diestra de Dios esperando a todos sus enemigos que se han puesto por estrado de sus pies. Eso es lo primero que va a decir Pedro después de que a él lo confrontan con sus demás hermanos en la mesianidad de Yeshua con respecto a lo que está pasando y lo estaban acusado de estar embriagado a las 9 de la mañana. Esto te dice claramente que cuando Jesús le dice a ellos, me serán testigos, a eso hace referencia. Entonces, la pregunta que usted debe hacerse es, ¿por qué era necesario que los discípulos recibieran el Espíritu para testificar que Yeshua era el Mesías? La razón de esto es porque el Mesías, el Espíritu primeramente lo iba a llenar a ellos de valor para hablar sin temor ante cualquiera que se presentara con más autoridad y pudiese atentar contra su vida. A la misma vez, con ello se iba a cumplir o iba a suceder lo que el profeta de Joel habló. Y esto es bien importante porque, y eso lo decía en el centro de estudios ayer en la mañana, si el día de Pentecostés marca el nacimiento de la iglesia y la llegada del Espíritu Santo como testimonio de la iglesia, entonces, ¿por qué Pedro no cita otros textos que están en los profetas que hablan del nuevo pacto y de la llegada del Espíritu de Dios para que todo el mundo ande en los caminos de Dios? Como está escrito en Ezequiel, como está escrito en Jeremías, que si usted lee Jeremías 31, el nuevo pacto es para Israel, no para gentiles. Y esto es un concepto muy importante tener en cuenta para poder entender bien lo que leen los libros hechos. Y si eso fue lo que sucedió, ¿por qué Pedro no cita esos textos, sino cita un texto de Joel que está relacionado al fin de los tiempos? Donde usted va a leer en el capítulo 2, versículo 17, que dice, acontecerán los posteriores días, dice Dios, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños. Ciertamente sobre mi siervo y mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Daré prodigios arriba en el cielo, señales milagrosas abajo en la tierra, sangre y fuego, vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y glorioso del Señor. Y todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Esa es la cita que está usando Pedro, que viene de Joel. Y la razón por la cual Pedro lo cita es porque Pedro entendía que la llegada, el depósito sobre ello del Espíritu de Dios estaba relacionado al inicio del fin de los tiempos. Estaba relacionado a el día escatológico del cual Dios habló en los profetas. Por eso enseñamos en nuestro centro de estudios que los nazarenos originalmente pensaban que el Mesías iba a regresar en el tiempo de ellos. Y esto es bien importante, amigos, porque entonces nos lleva a preguntarnos, ¿no regresó? ¿Habrá sido un falso Mesías porque dijo que regresaba y no regresó? Primeramente, Jesús no dijo que regresaba inmediatamente en el tiempo de ellos, pero sabía que si la audiencia de esa generación respondía favorablemente al mensaje del Evangelio, que es el anuncio del retorno a Dios antes de que venga el día del eterno grande y terrible, la promoción, la promulgación del mensaje de que el testigo fiel de Dios había sido muerto y Dios lo resucitó entre los muertos y lo coronó como Señor y Mesías, como dice el discurso de Pedro. Si esa audiencia en ese momento hubiese respondido favorablemente y se hubiese preparado de acuerdo a la instrucción divina, muy probablemente el Mesías hubiese regresado en el tiempo de ellos. Entonces no es culpa de que el Mesías falló en su profecía, como algunos quieren reinterpretar Mateo 24 para poder resolver ese problema. Si Mateo 24 trata del tiempo del segundo templo y la posible llegada del Mesías, retorno en ese tiempo, lo cual muchos pensaban que eso podía suceder. Si no sucedió, no es porque el Mesías Yeshua haya fallado en su profecía, sino porque las profecías están condicionadas a la respuesta de la audiencia. Si la audiencia responde favorablemente, la profecía se cumple. Pero si la audiencia no responde favorablemente, entonces la profecía es falsa o queda en suspenso. Y eso es uno de los conceptos muy importantes de estudiar cuando leemos los escritos nazarenos, incluso amigos que me escuchan. Cuando logramos subsanar esa idea dentro de los escritos nazarenos,
entonces todas las doctrinas que se han establecido con respecto a las cartas paulinas y la interpretación de los evangelios se pueden reparar y se pueden establecer de forma correcta. Incluso, entonces ya no tendrías la contienda de ¿debe la mujer ponerse un manto en la cabeza cuando va a la iglesia? Como dice Pablo en algún lugar. ¿Debe la mujer callarse en la iglesia y no hablar? Como dice Pablo en algún lugar. Todas esas narraciones que tenemos en las cartas y en los demás textos de los escritos nazarenos se pueden reconciliar cuando lo ubicamos en la audiencia, su tiempo, la expectativa y el pensamiento conceptual de ellos. Y entonces podemos verdaderamente conocer al Mesías del cual hablaron los nazarenos y entender el mensaje que estos hablaron. Por eso decíamos ayer que en nuestro centro de estudio que Pentecostés no es lo que mucha gente piensa. Se me acabó el tiempo, le doy gracias al Eterno por este espacio, espero estar con ustedes la semana próxima. Buena semana, shalom.